Aleluya. Vamos a estar hablando de nuestro enfoque. Y tenemos que siempre mantener el enfoque en cómo debe ser. Es porque Dios merece toda la gloria, toda la adoración. Pero la pregunta que vamos a estudiar y contestar con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra boca hoy es si de verdad está recibiendo lo que merece. Es cierto y podemos declarar con la certeza que Dios merece todo. Pero la pregunta es si estamos nosotros dándole lo que merece. Porque si no, es posible, porque la iglesia a veces viene a los cultos pensando que un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un momento en su presencia es lo que Dios está esperando. Es posible y es pensado en muchos lugares, muchos creyentes, de que su condición religiosa es lo que Dios está buscando. Pero voy a estar analizando un poquito esa con la ayuda del Espíritu Santo y los textos de la Biblia. Porque es posible que aún los creyentes están viviendo con una estructura de vida equivocada, que pensamos mal conforme a lo que está pasando en otros textos. Y vamos a estar analizando esas razones. Primeramente voy a dirigir la atención de ustedes al libro El Evangelio de Mateo. Mateo 21 y versos 12 en adelante. Y es un texto muy conocido por ustedes, yo creo. Pero aquí está y vamos a leer. Y dice: Jesús entró en el templo. ¿Dónde entró? El templo. Entonces estamos enfocados en el templo. Y nosotros a veces, incluso en la iglesia, hoy en día pensamos que hay algo especial, casi mágico, santo de un templo. Y sí es cierto que tenemos un lugar, un edificio dedicado al Señor. Pero no es tanto que es un lugar santo. Vamos a estar analizando. En ese momento, dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Focó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas. Escuchen lo que dice. Está Jesús haciendo, ¿dónde? En el templo, cosas maravillosas. Y que los niños gritaban en el templo. Niños gritando. Qué horrible. ¿Qué estaban gritando? Hosana al hijo de David. ¿Qué pasaron con esos jefes de sacerdotes y los maestros? Se indignaron. Mi preocupación hoy en día es que a veces la iglesia se preocupa más por la indignación de los otros, de las personas del mundo, que por la indignación de Dios. El problema hoy en día es que estamos pensando más en los pensamientos y la actitud de los demás en vez de lo que está pensando Dios. Y en ese caso tenemos los dos. Tenemos la actitud de Jesús, que no quería que estén vendiendo ni ganando dinero en el templo, pero los sacerdotes y los maestros de la ley sí querían. Entonces estamos por analizar un poquito esa. Hoy es lo que estos están diciendo. Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Yo estoy preocupado como un pastor de que estamos preocupados más por la opinión de los exteriores que por Dios. Déjenme explicar lo que quiero decir. No sé, no quiero sorprenderles ni asustarles. Puede ser que no han oído nada de eso. Pero hoy en día, mucho del mundo está hablando de una coronavirus. ¿Están sorprendidos? Todos han oído de eso, ¿sí? Muy bien. Entonces,
el enfoque de vida, el enfoque emocional de muchos, generando temores, generando preocupaciones, es por el coronavirus. Y si la iglesia comienza a enfocarse de la coronavirus, estamos declarando algo acerca de nuestro Dios. Porque ¿dónde está la mirada? ¿Dónde están los ojos? Ese sí es nuestro Dios. Escúcheme, es alarmante lo que está pasando. Yo voy a solamente mencionar, hoy en día es actual, ahorita actualizado el mismo día hoy. A nivel mundial de ese coronavirus o COVID-19, en todo el mundo tenía confirmado de enfermos 162,433. De estos muertos, 6,417. Y todo el mundo está hablando de eso. Ahorita voy a mover a otra cosa. Dice las estadísticas que en el año 2020 va a ser matados por ser creyente, mártires, 160,000 cristianos. Pero nadie está hablando de eso. Escúcheme. La cantidad de personas mundiales, quien había contratado, no muertos, contratado de coronavirus, de esa cantidad va a morir ese año por solamente testificar de Cristo Jesús. Y el mundo no está hablando de eso. Yo creo que algo está mal en la iglesia. ¿Por qué? Porque si el mundo está preocupado de una enfermedad que ha causado la muerte de unos 6,000 personas, ¿sabe? Ahorita, por ejemplo, en unas 2 semanas vamos a estar en el campamento. Y muchos de los aviones están cancelando sus vuelos porque poner tantas personas en un lugar cerrado, dice, es peligroso por las personas. Incluso una persona quien salió de la iglesia solamente hace 3 días en avión, todo fue bien, llegando a Dallas y luego tenía que hacer la escala y estar en otro avión y entrar en avión. Estaba casi listo de salir en ese avión cuando entró las autoridades y las autoridades indicaron una persona quien sí tenía coronavirus. Entonces cerraron todos, estaban en cuarentena todo ese avión con la persona de la iglesia. Por solamente esa persona quien tenía unos 3 filas a frente de ella. Lo que dice. Y entonces estoy pensando, si el mundo tiene medios para identificar quién tiene coronavirus y asustar a toda la comunidad, porque 6,000 personas a nivel mundial están muertos. Entonces necesito preguntar, ¿qué está mal con la iglesia? Debemos nosotros ser más contagiosos que el coronavirus. ¿Pueden imaginar decir el mundo, pues esa persona es creyente? Y si permite que esa persona está en un lugar cerrado, como un avión, como un autobús, va a estar predicando y todos van a salir contaminados con esa enseñanza. Nosotros debemos ser aún más. Si el mundo puede identificar, imagínense, ellos no sé qué están haciendo, si está con un sistema, una pistola que identifica temperatura y dice, esa persona ya tiene fiebre, entonces tiene coronavirus, está identificando. ¿Cómo es posible que en los aeropuertos, cuando están pasando toda esa examinación tenemos que quitar todo el metal, etcétera, y de repente brinca? Creyente, creyente, creyente. Y todos, es creyente. Porque somos muy contagiosos. Estamos hablando a todo el mundo de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está esperando. Pero el problema es que la iglesia misma está contaminada a veces con lo mismo que contaminó en el día de Jesús. Un deseo por el dinero.
Un deseo diciendo, yo quiero más. En el día de Jesús, en vez de tener el templo por su propósito. ¿Recuerda qué fue el propósito del templo? El templo fue la casa de Dios, casa de oración. Su propósito, incluso si regresamos al Antiguo Testamento, en el momento en cuando Salomón estaba dedicando el templo, se llenó el templo con la gloria de Dios, de tal forma que hasta los sacerdotes no podían entrar porque la presencia de Dios estaba. Entonces, el propósito del templo en el Antiguo Testamento, así tanto en el día de Jesús, fue por manifestar la presencia de Dios, que incluso los quienes estaban visitando a la ciudad de Jerusalén podían pasar frente de ese templo y decir, wow, me siento en la presencia de Dios. Pero en el día de Jesús el pueblo decidió más a favor del dinero que la presencia. Al entrar en el templo no fue la gloria de Dios, sino como un mercado. Y Jesús comenzó a evocar las cosas, diciendo, no, ese no puede ser. No puede ser que mi templo está usado por cosa que no es Dios. Había hecho de Dios del dinero. El dinero fue su Dios en ese momento. Y cuando Jesús comenzó a decir, eso no va a pasar, ¿qué pasó? De repente llegaron los cojos, los ciegos, los sordos, y Jesús les estaba sanando en cosas, dice claramente, maravillosas. De tal forma que todos estaban glorificando, hasta los niños estaban alabando a Dios, diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Sí o no? Entonces el propósito del templo es manifestar la gloria de Dios. Podemos nosotros hablar mucho de belleza, pero en el caso de Jesús y ese texto fue una forma en que los sacerdotes y maestros de la ley tenían control de todos, porque en vez de buscarle a Dios estaban buscando más y más de dinero. Y mientras tenía eso, ¿quién fueron los más ricos? Los sacerdotes, los maestros de la ley. Es interesante a ver cuánto poder, cuánto control tenían esos sacerdotes. Ellos podían levantar y decir está bien o está mal cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenía el control del Dios. Dinero. Hasta tenía tanto control que cuando Jesús entró, solamente estamos unos 3 semanas afuera del domingo de Palmas de Ramos, y siempre celebramos ese en grande aquí en la iglesia con palmas, y estamos celebrando y enseñando todo lo que contiene ese texto. Pero en un momento está llegando Jesús. Jesús está llegando y montado en su burro, y está llegando, y todo el mundo, toda la ciudad está celebrando, declarando Hosana, Hosana, con las palmas, con los mantos, con la ropa y todo, porque dice, nuestro rey ha llegado. Unos días después, por provocación de los sacerdotes, con todo el control, esos mismos quienes estaban cantando gloria a Jesús estaban gritando, crucifíquelo, por el control. Porque donde están los ojos, así es nuestro Dios. Y los sacerdotes habían provocado no poner la vista, la mirada en Jesús, en Dios, sino en el dinero. Entrando en el templo, ¿qué necesito comprar? ¿Cuánto voy a ganar? Fue la actitud. Entonces ese fue en el Nuevo Testamento. Y ahorita voy a regresar a lo que es el deseo de Dios. En Jeremías capítulo 11, versos 3 a 4 dice, diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel, maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera para fundir hierro. Les dije, obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo.
ustedes serán, escucha lo que dice, mi pueblo y yo seré su Dios. El deseo de parte de Dios, de su pueblo, es que estén enfocados en Él y ser dedicado a Él. Entonces, llegamos a nuestro texto que hemos estudiado durante la semana. Ahorita estamos leyendo el libro de Ezequiel. En capítulo 8, voy a leer todo el texto, todo el capítulo. Y dice, en el día quinto del mes sexto del año sexto. Entonces, solamente para que sepan cuándo fue, ¿sí? Yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. De pronto, el Señor puso su mano sobre mí. ¿Quién puso su mano? El Señor. Sí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como el metal pulido. Aquella figura extendió lo que parecía su mano y me tomó, escucha eso, del cabello. ¿Cuántos al leer eso dice, mira, entonces fue opcional? Ezequiel pudiera decir, no, gracias. No, pues cuando alguien se agarre por el cabello, ya no es opcional. Y vas a ir donde ellos quieren. ¿Amén? Y no solamente fue de leve. Escucha, sigue leyendo. Y dice, un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo. En otras palabras, Dios le agarraba por el cabello, levantando entre la tierra y el cielo. ¿Cuántos van a decir, mira, de verdad no es opcional? Va a entender lo que Dios quiere decir. Entonces, sigo leyendo. En visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén. No estaba actualmente en Jerusalén, sino estaba viendo a Jerusalén. Y recuerda que Jerusalén es el capital del país. Y ¿cómo podemos nosotros imaginar dónde va Jerusalén? Va todos. Y en Jerusalén tenía como el centro de toda actividad el templo tan hermoso que había dedicado Salomón. Entonces allá estaba, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Escucha, en ese lugar donde fue dedicado a Dios, como templo de Dios, estaba un ídolo. ¿Y qué dice? Que provoca los celos. Estoy preocupado de que hoy en día muchos creyentes, muchas iglesias están provocando al Señor. Voy a regresar a esta palabra en unos momentos más, pero fíjense en lo que dice, porque el propósito, según los ojos, según el entendimiento de Dios, fue para provocarle. Puede ser que no por las otras personas quienes estaban celebrando y adorando a ese ídolo. Incluso en el día de Jesús, ellos no estaban tratando de decir, mira, yo solamente quiero provocar a Jesús, yo quiero provocar a Dios. No, ellos querían su dinero. Pero la acción que estaban haciendo provocó a Dios. Y así fue en ese caso. En verso 4 dice, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo, hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Está siempre guiando la mirada, la vista, Dios. Yo miré en esa dirección y en la entrada misma al norte de la puerta del altar está ya llegando más y más al interior del templo. Entrada misma, norte de puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo, hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en ese lugar y que me hacen alejar de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Después
me llevó a la entrada del atrio. Está entrando. En el muro había un boquete. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete en el muro y me encontré con una puerta. Fuera solamente una abierta chiquita que a lo mejor Ezequiel no podía ver, pero Dios sabía lo que estaba atrás. Entonces está invitando a Ezequiel a llegar. Y encontró la puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí se cometen. Pensaban que estaba todo oculto porque nadie puede ver, pero Dios está viendo. Incluso invitó a Ezequiel. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los ídolos de Israel. 70 jefes de israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Los líderes rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraban, imagínense, está nombrado. ¿Pueden imaginar? Dios sabe la condición de todos nosotros. Pero sí, está incluso mencionando a Azanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso, el cual solamente fue por el Señor Dios de Israel. Estaban celebrando a esos ídolos dentro del templo. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Dios sabe lo que estaba haciendo aún en los oscuros nichos, rinconcitos de todo. Andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Es lo que está diciendo: Dios no me puede ver. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Ahí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tammuz. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Ellos están adorando en el templo a otro Dios. Ellas. Verso 16. Y me llevó al atrio interior del templo, aún más adentro. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Había entrado dando espalda al Señor, viendo el sol y adorando al sol dentro del templo. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia. No deja de provocarme. Entonces está otra vez Dios diciendo que mi gente, mi pueblo me está provocando. Mira cómo me enardecen, pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Entonces tenemos ese texto que habla de que Dios fue ofendido por lo que su pueblo estaba haciendo dentro del templo. Y otra vez, para aclarar, es porque el templo fue designado por la gloria de Dios. Estaba haciendo abominaciones en todo el pueblo, en toda la nación. Pero Dios levantó a Ezequiel para ver lo que está pasando dentro del templo, porque ese estaba provocándole a Dios. Adoraron a otros ídolos y tenía la espalda hacia Dios dentro del mismo templo.
Y unos pueden decir, mira, entonces, pastor, me va a estar hablando del uso de nuestro templo. Pero fíjense bien en lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Pablo escribe a nosotros en 1 Corintios capítulo 6 y versos 19 a 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, en el momento de ser salvo, no estamos hoy en día hablando como en el día de Jesús, porque ese fue antes de su crucifixión, antes de su resurrección. Ese fue antes de la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso, porque Jesús está diciendo, el templo debía siempre glorificar al Señor. Es casa de oración, es casa de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento dice Dios que está provocándole por abusar el templo, porque tenía un propósito, la gloria de Dios. Y hoy en día no estamos hablando de un edificio. Hoy en día estamos hablando de nuestros cuerpos. No estamos hablando de una actividad religiosa. Estamos hablando de todo lo que estamos haciendo. Cada decisión que hacemos, cada decisión que tomamos día tras día, tenemos que ser dirigidos. Porque si de repente estamos adorando más el dinero, ¿no vamos a ser igualito como en el día de Jesús? Y si la mirada, si el enfoque del pueblo de Dios está en cualquier otra cosa, ¿qué significa? Que su templo está pensando más en otra cosa. En un momento Jesús, o pues Dios, lleva a Ezequiel a su templo diciendo, mira, ellos tienen reptiles y toda pestilencia, toda cosa mala. Y hoy en día tenemos iglesias quienes están más enfocados en, discúlpame, yo entiendo que es un peligro que estamos enfrentando en el mundo, pero están más preocupados por el coronavirus que por Dios. Tenemos que enfocarnos. Porque si Dios quiere traernos al cielo a través de coronavirus, pues con gusto me voy. Porque dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. No tenemos capacidad de cambiar el propósito. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, es para adorarle, no para caminar en temor. Los quienes deben tener temor son los quienes están en el mismo camión con nosotros. Porque somos más contagiosos que el coronavirus. Y nuestro mensaje alcanza más lejos de 6 pies. ¿Sí o no? Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Como el templo tenía un propósito de estar siempre útil para honrar al Señor, así nosotros somos comprados. No solamente los domingos, no solamente en un culto entre la semana, un estudio bíblico. No a vez en cuando, sino siempre. Como el templo fue siempre dedicado, y no está hablando solamente de esas acciones durante el culto especial y luego puede hacer cualquier cosa. No. Todo el tiempo, ese es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios todo el tiempo. Yo me preocupo por la iglesia, porque a escuchar que Cristo viene pronto, déjame decir que Cristo puede regresar hoy. Y hay unos creyentes que a ver a Cristo llegar separando las nubes, llamándoles, unos creyentes, estoy hablando de gente quien son templo de Dios. Ellos van a decir, ¿por qué hoy? Porque tiene pecado, están usando su templo por otras razones que están ajenas de Dios. Ellos van a tener esa vergüenza. Quiero esconderme. Hay otros quien a medios dice, qué bueno, pero tenía planes por el día de mañana. Así van a decir. Pero hay otros que van a tener otra respuesta, celebrando la venida de Jesús. Entonces quiero animarles de tener ese propósito. El propósito de Dios por el templo es adorarle. Nuestro propósito es adorarle y darle gloria siempre.
En Hebreos 12 y verso 2, escuchen lo que dice. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Él es el iniciador, como pionero. Él trataba de establecer el camino, que significa que él siempre tenía la mirada en el lugar donde debía estar. Llegando gente a preguntarle varias cosas. Por ejemplo, en un momento llegó uno de los discípulos preguntándole de mostrar cómo es el Padre. Y su respuesta, ¿cómo es posible que has pasado tanto tiempo conmigo y no sabes? Yo, si me habías visto, también has visto el Padre. Somos uno. Siempre está haciendo la voluntad de su Padre. Nunca estaba preocupado de otras cosas. El viernes pasado estuvimos hablando de ofrendas y que Dios, Cristo, llegó a la tierra, había abandonado todo lo que tiene. No llegó como un rico. A veces en la iglesia queremos ser ricos, pero Cristo mismo no llegó como rico. Y comencé yo a explicarles que en su nacimiento tenía que pedir prestado un pesebre para nacer. ¿Sí o no? Luego, cuando quería alimentar una multitud, tenía que pedir prestado un lonche de un niño. Cuando fue preguntado acerca de pagar impuestos, tenía que pedir una moneda para mostrar quién imagen tiene esa moneda, porque no tenía moneda. Hasta la muerte, cuando se murió, fue crucificado, tenía que pedir prestado la tumba para acostar el cuerpo de Jesús. Y luego estamos nosotros preocupados por el dinero. Cristo nunca preocupó. En un momento pudiera pensar Jesús, mira, no creo que estuviera buena a comprar un terreno grande, construir varios lugares como dormitorios que todos pueden venir y aprender de mí. No, pues llegando al final de su vida en la cruz, él podía decir, consumido es. Porque había terminado su trabajo sin dejar esos edificios. Sin dejar a preguntar uno, mira Jesús, yo quiero ser un discípulo también, ¿me permitas seguirte? Me dice, pues, zorras y pájaros, pues hasta todos tienen casa, pero yo no tengo ningún lugar, ni un lugar para acostar la cabeza. Entonces ellos dicen, mira, también quiero. No, porque querían desviado su mirada. Pero aquí el escritor de Hebreos nos está animando a fijar la mirada en Jesús, porque el diablo es experto en desviar la mirada. Llegando el diablo y dice, coronavirus, y todos, wow, estoy. ¿Sí o no? 6,000 personas en el mundo ya están muertos. No estoy diciendo que debemos ser casual, necesitamos tomar precauciones. Estábamos limpiando más enseguida las cosas, incluso alrededores que están entrando en la iglesia. Hemos limpiado varias veces en ese día por solamente precaución. No estamos diciendo que debemos ser tontos, pero no debemos desviar la mirada. Porque la cosa no es el coronavirus, sino que Cristo sea glorificado en nosotros. Tenemos que mantener esa mirada puesta, fija. Porque el mundo tiene muchas cosas que pueden desviarnos. Y luego dice, mira, está cayendo el mercado. Déjeme, yo voy a estar hablando de cosas reales. Y no estoy diciendo que no es una cosa que nos toque. Pero Dios tiene la respuesta. Amén. En ese creo que fue ayer, que anunció el secretario de Educación Pública de que van a cerrar las escuelas el día 20 de marzo a 20 de abril. Muy bien.
primero, a mí es interesante que esta semana todavía van a estar en escuela. Sí, es una emergencia tanto porque todavía martes, miércoles, jueves, viernes van a estar en escuela. Pero de tal manera van a estar cancelando. Y sabe, más que la coronavirus va a afectar otras cosas. Porque de repente las maestras no van a tener trabajo. Y ellas pueden decir, ¿cómo puedo alimentar? Y desviar la mirada de Dios. Puede llegar un momento de crisis en que uno tiene que acudirse al hospital, pero no tenemos tantos enfermeros y enfermeras presentes porque está en casa cuidando a sus niños quien no tiene escuela. ¿Me expliqué? Hay otras cosas que va a estar, y todas las cosas, no solamente de coronavirus, puede desviar la mirada, porque el diablo tiene muchas formas. Podemos nosotros decir, no, yo no voy a quitar la mirada de Dios por el coronavirus, pero de repente no tengo trabajo y yo estoy preocupado por el dinero. De tal manera está ganando el diablo. Necesitamos aprender lo que está diciéndonos, que fijemos la mirada en Jesús y no importa lo que pasa, porque Dios tiene el control. Dios es nuestro proveedor, porque Dios sí nos está viendo en la condición donde estamos. No necesitamos preocuparnos por nuestra condición, porque Dios sabe dónde estamos. Si estamos en medio de un avión que todos los otros tienen coronavirus, vamos nosotros a decir, pero yo tengo a Cristo, voy a contagiarles a ellos. Pedro nos dice en capítulo 3 y verso 2 de su primera carta, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos somos los justos? ¿Sí o no? Dios nos está viendo. Sus ojos están en nosotros, mientras nuestros ojos están en Él. Nosotros, aquí estoy. ¿Sí o no? Dios nos está viendo y nosotros estamos viendo a Él. Ese es el propósito. Yo creo que la iglesia debía tener otra actitud. Si regresa hoy Jesús, al alzar la mirada a las nubes y verle a Jesús, podemos nosotros decir, wow, santo, santo, santo eres tú, Señor. Porque no estamos preocupados de ninguna otra cosa. La mirada está en Jesús. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, los que se contaminen como ídolos, con otros deseos, otras cosas. ¿Sabe que es muy fácil agarrar atención de los niños? He hecho eso varias veces. En un momento enseñando a los niños chiquitos, y saben que los niños a veces no prestan atención muy rápidamente pues por un tiempo prolongado, y uno está hablando así, y estoy enseñando, y ¿qué hago? Con solamente eso, ¡wow! ¿Y saben lo que hacen? Todos, ¿qué está viendo? ¿Es un pájaro? ¿Qué pasó allá? Y todos están viendo lo mismo. Esa debía ser la respuesta de la iglesia. En medio de un problema, en medio de coronavirus, debemos estar ya tanto atento a Jesús, que todo el mundo dice, algo está acá, algo está pasando. Entonces quieren ver lo que estamos nosotros viendo por la mirada, porque Dios está con sus ojos, con sus oídos, con su atención sobre nosotros. Si regresamos a ese texto de Ezequiel, unos 2 capítulos después, en capítulo 10 y verso 12, escuchen lo que dice. En ese momento Ezequiel habla de unos querubines. No voy a estar explicando quién son, pero son seres al servicio de Dios. Y escuchen lo que dice en verso 12. Todo el cuerpo de esos seres, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que los 4 redes, están llenos de ojos. Entonces les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los seres tienen tantos ojos? Unos creyentes mal informados piensan que los ángeles, los seres
están con sus ojos en nosotros para ayudarnos. Escúchame. Hay unas enseñanzas dentro de la iglesia, son enseñanzas falsas, que dice que incluso el difunto de la familia, quien está en el cielo, nos está observando también con sus ojos. Falso. Déjeme explicar. Imagínense, si tenemos ese en Hebreos 12 y verso 2, que debemos fijar la mirada en Jesús. Una vez llegando al cielo, con la presencia gloriosa de Jesús enfrente de nosotros, cree que Él va a llegar a nosotros y decir, mira, ¿por qué me ves a mí? Ve a la gente en la tierra. No va a pasar. La mirada de toda creación, la esperanza de toda creación está en Dios. ¿Y por qué está lleno de ojos esos querubines? Porque los ángeles, todos los ángeles, si llegan al libro de Apocalipsis, tenemos claro la respuesta. Los ángeles, todos los seres están alabando a Dios. Tienen tantos ojos, no para vernos a nosotros, sino porque tenemos un Dios omnipresente. Están aprovechando de ver todas las obras de Dios en toda la tierra. Hoy en día recibo noticias de nuestros misioneros que no pueden incluso salir de su casa. En norte de África y Marruecos, la pareja que estamos apoyando, familia Durandot, ellos tienen orden de gobierno que no pueden salir de casa y es un delito federal salir si no estás enfermo buscando refugio o ayuda médica. Solamente los de intervención así, especialistas, están permitidos salir de su casa. En otra parte, tenemos misioneros en Siria. Me había comunicado de que Siria ya está cerrada. Como país está cerrado. No pueden entrar por avión, por mar, ni por tierra. Está cerrada. Y unos pueden decir, mira, entonces debemos preocuparnos de eso. No, cuando tiene un grupo cerrado, es imposible que salgan cuando comenzamos a predicar. Aprovechamos, porque la mirada está en nosotros de parte de Dios y nuestra mirada se fija en Él. Está obrando en Siria, está obrando en Marruecos, está obrando en Libia, está obrando en Chapala, porque Dios es el mismo. Y no voy a decirles que son los mismos, porque puede ser que son mismos y puede ser que son diferentes. Son unas cosas diferentes. Pero en Apocalipsis también habla de unos seres. No usa el nombre querubín como está en el libro de Ezequiel, pero en capítulo 4 y verso 8 de Apocalipsis dice, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos. Lo mismo que dice allá. Y escucha lo que dice, por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar, con tantos ojos que estaba viendo. Escucha lo que dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Sus muchos ojos solamente están enseñándoles de que Jesús es santo, es santo. Que la mirada de su pueblo se fija en Jesús, no en todas las cosas que está pasando en el mundo. Que estemos nosotros gritando voz en cuello: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Eso es lo que está hablándonos hoy. ¿Sabe que sí provocó a Dios en el Antiguo Testamento que usaban el templo para adorar a lo falso, a un ídolo que no tenía vida? Se provocó a Jesús en el Nuevo Testamento de que en el templo estaban adorando al dinero, adorando otra vez el falso. Es lógica entender que es algo que provoca a Dios. Si hoy su templo, que es nuestro cuerpo, está usado para adorar cualquier cosa fuera de Dios, entonces tenemos la obligación de fijar la mirada en Él y no preocuparnos por lo demás. Permite que Dios, porque
dice que Dios tiene sus ojos en nosotros, atento a nuestras oraciones. No necesitamos nosotros preocuparnos por esas cosas. Solamente tenemos que fijar la mirada en Jesús y entender que somos nosotros más contagiosos que cualquier otra cosa. Que si en el mundo en esas semanas han muerto unos 6,000, Cristo ha contagiado tanto que el año pasado 160,000 personas fueron matados por su confesión de fe. Y ese año dice que va a seguir. En el año que viene, ¿por qué? Porque tantas personas están llegando a conocer a Cristo Jesús. Así tenemos que fijar la mirada en Él. Fijar la mirada en Él. Y para terminar, no hay ningún rinconcito donde Dios no puede ver. En el texto tenemos entendido de que tenía que abrir la entrada para ver Ezequiel qué estaba haciendo tras la puerta. Pero Dios sabía. Cuando piensas que estás haciendo cosas en lo oculto, entonces solamente estás preocupado por la opinión del mundo. Porque nada, no hay ninguna parte de la vida oculta de Dios. Si estamos preocupados por su opinión del mundo, entonces vamos a vivir una vida de hipocresía, una vida de duplicidad que hacemos en el templo y malas cosas afuera. Pero ese es como fue la vida de los sacerdotes en el día de Jesús. Estaba más preocupado por la opinión de personas que por Dios. Dios ve todas nuestras acciones, así como actitudes. Y no debemos desviarnos por lo que ofrece el mundo. Los problemas del mundo, ninguna cosa. Deja que tu templo, que es tu cuerpo, deja que tu templo glorifique al Señor siempre. Inclina tu rostro conmigo, por favor.